Esa es la puerta principal de la Medina de Fez. Se llama Bab Boujloud o la Puerta Azul. Data de 1913, fue restaurada varias veces, últimamente en 2010. Con azulejos de color azul por fuera, el color local de Fez, con azulejos de color verde por dentro, el color del Islam, el color de la esperanza. Y a través de la perspectiva del arco se ven las torres de las mezquitas, desde los cuales los almoédanos convocan a los fieles para la oración, porque esta Medina es considerada como la capital santa de Marruecos. Más de 350 mezquitas dentro. 350, incluida, como veremos, la más antigua universidad del mundo, la Universidad Qarawiyyin, una universidad creada antes de la Sorbona, Oxford y Bolonia, siglo IX. O sea, aquí adentro hay cuántas, me dijo cuántas. 350 mezquitas, 350 mezquitas. Aquí adentro. Dentro. Yallah quiere decir vámonos, yallah. Vamos. Yallah. Recuerden también que los medios de transporte por excelencia dentro del casco viejo son los burros y las mulas. Allí vais escuchando la palabra balak. Balak significa atención, apártate, deja pasar al burro o a la mula o al carrito. Miren la otra cara de la puerta, es verde. Azul por fuera, verde por dentro. Verde color del Islam, color de la esperanza. El azul color de Fez. Acá al lado de la puerta, restaurantes, chiringuitos, pensiones, pequeños hoteles. Esas son las cuscuseras, donde se cuece normalmente al cuscús al vapor. Pero ahora están cociendo en ellas cabezas de cordero cocidas al vapor. Muy sabroso. Para desayunar, para merendar. Señal de tráfico única en el mundo, que prohíbe el paso de los burros y las mulas, pero no la respetan porque no saben leer. Porque la gente consume mucho dulces. Los primeros clientes de la mañana, los primeros clientes. Aquí la hoja de hojaldre. La hoja de hojaldre que sirve para preparar la pastilla. El plato típico de Fez se prepara con esa hoja. También para preparar a las empanadas rellenas con almendras, con arroz, con carne picada. Aquí vende carne de camello. Es comestible. ¿Es comestible? El vaso, el vasón de ternera o de camello. Relleno con carne picada. Vendedor ambulante de gallina. Pequeña mezquita donde viene la gente a hacer su oración. En cada barrio encontramos por lo menos una mezquita. ¿De dónde sois? De Argentina. Argentina. El rey, 55 años. El hermano del rey, el príncipe heredero, el papá muerto hace 19 años, el abuelo, el rey con quien Marruecos obtuvo la independencia, la mujer de Fez, el primer rey que muestra a su mujer al público. Miren qué preciosa arquitectura a vuestra izquierda. Que antes había arriba 14 relojes que funcionaban con sistema hidráulico. Al no funcionar las quitaron para restaurar, pero como les pidieron mucho dinero no las han restaurado. Y por ello se llama Café Clock, café de reloj. Y aquí vivió el filósofo y médico hebreo Maimónides, quien dio clases en la Universidad Qarawiyyin. Ha vivido en esa casa. Mezquita donde viene la gente a rezar 5 veces al día. Horno de pan, horno comunitario, porque amasamos el pan en nuestras casas y lo llevamos al horno para hornearlo. Baños turcos, hammams, donde nos lavamos. Escuelas preescolares o guarderías infantiles, porque los niños antes de acudir a la escuela primaria suelen pasar por la escuela preescolar para aprender a leer, a escribir, y al cumplir la edad de los 6 años se van a la escuela primaria, que ha vuelto casi obligatoria. Y encontramos fuentes de agua, puesto que antes no había agua corriente en todas las casas de la Medina. Esas son las exigencias o las utilidades necesarias de cada barrio de esta Medina. ¿La escuela es gratis? Sí. Es gratis, pública. Hay privada, como esta que está enfrente, se paga para estudiar. Esa es escuela privada. ¿Y los niños en la escuela aprenden árabe y francés? Árabe y francés. Y al colegio aprenden otra segunda lengua extranjera. O sea, español, inglés, alemán. Mira la mezquita, con su torre, con su minarete, desde el cual Muaddin llama a la gente para la oración. Miren qué precioso trabajo de madera, de cedro, de estuco, de azulejos, mosaicos.
Se escribe el nombre del defunto, la fecha de la muerte, nacimos de la tierra y volveremos a la tierra. Lápidas funerarias. Adornada con azulejos multicolores, como un cuadro de Picasso de Revers. Así que 5 veces por día rezan. 5 oraciones. 5 oraciones. Sí. Como los 5 fundamentos de la religión musulmana, que son la profesión de buena fe, creer en Dios y su profeta, la observancia de la oración, la limosna a los pobres, el ayuno ramadán y la peregrinación a la Meca por lo menos una vez en la vida. Esas son las exigencias o los pilares de la religión musulmana. Ves quiere decir en árabe pico, de picar la tierra, utensilio, atadón, porque en el momento de la fundación de la ciudad encontraron un pico, de ahí viene su nombre, Fez. Su fundación se remonta al siglo VIII, finales del siglo VIII y principios del siglo IX, bajo orden de un descendiente de la familia del profeta Mahoma, que está enterrado en Meknes, Muley Idris. Muley Idris, el padre, quien comenzó la fundación de la ciudad, está enterrado en Meknes, al lado de las ruinas romanas de Bolivilis. El hijo, Idris II, quien continuó la obra del padre, está enterrado en la Medina. Veremos a su santuario al llegar al centro. Población 1.250.000 habitantes. Digo bien que la parte vieja en la cual estamos, que tiene más de 1.200 años de edad. La nueva, la nueva, en la cual está el Palacio Real, el barrio judío, que data del siglo XIV, que fue levantada por la famosa dinastía de los Merenides. La dinastía con quien esta ciudad conoció a su esplendor, a su apogeo, porque los Merenides construyeron el palacio, construyeron el barrio judío y construyeron a las madrasas, las escuelas coránicas. Las dos aldabas, abajo para los peatones, un poquitín arriba para los que vienen a lomo de asno o caballo para tocar, para llamar. Claro. Sí. Tienen acá también el callejón. 2 casas, número 15, número 17. Los que viven en ese tipo de callejones no deben comer mucho, porque si engordan, no pueden pasar fácilmente por aquí. 2 casas. Número. Hay gente que compra las telas que la trae al sastre para hacer un vestido por medida, una chilaba unisex, tanto para hombre como para mujer. Sino caftán para las mujeres, para las fiestas, para las ceremonias. ¡Qué increíble! Sí. Hoy lo hacen con este motorcito. Ah, Sí. qué bueno. De moda, para limpiarlas, ¡Qué lindo! famosa por la fuente, la más bella fuente de Fez, adornada con azulejos multicolores como un cuadro, y ahí en el fondo la mejor fonda de Fez, la mejor posada, la mejor hospedería, como ofrendas al santo para tener lo que se llama la baraka. La baraka es la buena suerte, es la bendición del santo para tener la buena suerte. Que está enfrente de nosotros, mezquita y mausoleo, que aloja la tumba del fundador, el lugar más apreciado, más venerado de Fez. Así que este es el mausoleo. Mezquita y mausoleo del fundador. Arriba, ponte. Ponte. La tumba, aquella es la segunda sala, cubierta con tela roja y verde, ofrecida y renovada anualmente por la Corporación de Tejedores de Seda.
Mira qué precioso techo. Arrímate, puedes agarrar una foto si quieres sin problema ninguno. ¡Ay, qué divino! Ponte aquí en el medio para dar foto. Presentación con figuras humanas o animales, sobre todo en los edificios de culto. Por eso los artistas recurren a la caligrafía. Las inscripciones que vemos sobre azulejos, sobre estuco, como sobre madera, son versos coránicos, son dichos del profeta. Ahí en aquel cuadro está escrito el nombre de Dios en árabe, Allah. Sí. Mira el trabajo de los azulejos, hecho pieza por pieza y después encarnados en la pared, para la protección contra la humedad, para dar impresión de frescura, sobre todo en verano. Pieza por pieza. También es una de las exclusividades artesanales de la ciudad. Trabajo de la cerámica y de los azulejos. La gente echa monedas para que se cumplen sus deseos, para tener la bendición del santo. Acepta también la tarjeta Visa si no tienen moneda, pero no la devuelve. Mira qué lindo trabajo. Es divino. Incienso. Incienso. Sí. Ese es el aroma que sentimos. Telas, kaftanes. Son que llevan las mujeres en las fiestas. Salen muy caros. Como os he dicho, hay gente que compra la tela y la trae al sastre para hacer un vestido por medida. De seda. Pregunta si se puede sacar. Te pregunto. Las abluciones, como siempre en el centro, la gente antes de entrar se descalza, se dirige a la fuente para hacer sus abluciones. Los hombres están dentro y las mujeres detrás. Y de aquí puede ver, ellas se usan piedras lisas para hacer la ablución. En el Sahara, por la escasez de agua, hacen las abluciones con la arena. Tocan la arena como si fuese agua y van haciendo sus abluciones. ¿Ves? Y eso se hace todos los días. Todos los días, sí. Por otras ciudades del país. Siglo XVII. Fonda, posada, hospedería, corral. عندك كم اللي أكل؟ Para que veáis la alfombra de pez. ¿Acá qué hay? Sí, es la casa de alfombras. Salvay. Black. Así son el 40% de las casas de la Medina, son de ese estilo, más o menos. Desde fuera parecen feas, pero cuando... Por ahí abajo, mira. Prendo fotos a la Medina. Bienvenidos. Fíjate que venimos de allá. Hicimos tanto. Ahí no, allá está la puerta, mira. Esta es una de las impresionantes plazas de la Medina, la más ruidosa, porque a veces con tanto golpe sobre el metal se produce un sonido ensordecedor a ciertas horas. Fabrican las ollas, cuscuceras, samovares, sartenes.
Cosas que alquilamos cuando tenemos alguna fiesta, cuando tenemos alguna ceremonia para preparar la comida y la bebida a los invitados. Plaza famosa por la más antigua escuela coránica de Fez, una madrasa del siglo XII, un colegio mayor. Las ventanas abiertas a la calle eran las habitaciones de los estudiantes. ¡Qué cantidad! Toreros donde tienen lana, algodón, seda, donde cambian el color de los vestidos tradicionales. Ajá. Colores naturales, negro del antimón y del cayal que usa la mujer para pintar el ojo, rojo amapola, amarillo córcoma, verde menta salvaje, colores que no destiñen y colores que veremos de nuevo en los curtidores, donde curten y tiñen la piel. La seda de cactus con diferentes colores. La vida. Lo llama un poco más rubia. La señora sí la rubia. Los vela como los prisioneros acá. Vamos a ver lo que